La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria. Amén. En gloria, en gloria. Amén. De ánimo, la palabra que siempre viene para nuestras vidas, para alentarnos, para animarnos, para proseguir en esta carrera que hemos iniciado, hermanos, y muy pronto el Señor vendrá por nosotros y necesitamos estar preparados, y estas palabras precisamente vienen para ayudarnos a avanzar en esta carrera y en nuestra preparación. Le damos la bienvenida a todos ustedes y queremos iniciar esta palabra con oración para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos lleve a disfrutar esta palabra, a practicarla, a creerla. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú transmites cada miércoles. Señor Jesús, estamos agradecidos porque eres fiel, tu palabra siempre llega a tiempo, tu palabra viene para, Señor, infundirnos cada día más fe. Señor Jesús, esta hora queremos tener un corazón dispuesto, un corazón, Señor, que reciba lo que viene de ti, lo que viene, Señor,
para nuestro avance, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Señor Jesús, te necesitamos, danos oídos que oigan lo que el Espíritu diga, lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Señor Jesús, gracias. Bendecimos, Señor, nuestras vidas, bendecimos, Señor, todo lo que tú nos estás dando, Señor, en este tiempo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias al Señor por una nueva oportunidad. Hemos visto cómo hemos sido ayudados con esta palabra. Hemos estado disfrutando las experiencias del apóstol Pablo desde su conversión hasta terminar su carrera en el Señor, y cómo a través de esas experiencias hemos sido ayudados en vida, hermanos, para también nuestra carrera poder permanecer firmes en medio de tantas situaciones, en medio de tanta cosa que se levanta, para que usted y yo no avancemos, sino que nos quedemos ahí detenidos y no alcancemos la meta que el Señor quiere que usted y yo alcancemos. Y en esta semana pudimos ver algo muy interesante, principios que usted y yo necesitamos practicar, hermanos, creer en lo que el Señor nos está dando, principios que nos llevan a tener una actitud diferente. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo nos enseñó, hermanos, fue modelo, no solamente nuestro primer modelo es nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos estos hombres que se han entregado por causa de Cristo, por causa de la iglesia, por causa del Evangelio. Y estos modelos precisamente son para inspirarnos, para alentarnos y ver, hermanos, que hay esperanza para nosotros. Amén. Entonces esa es la actitud que debemos tener cuando recibimos esta palabra. Hay esperanza para usted y hay esperanza para mí. Uno de los puntos que podemos extraer en estas experiencias de Pablo es que Pablo estaba convencido, hermano, de que había sido apartado antes de nacer. Rápidamente vamos a Isaías 49:1. Son palabras, hermanos, de aliento, palabras que no importa lo que nosotros estemos pasando en este momento, cualquier situación de desánimo, de tantas cosas que vienen a desalentarnos, quiero decirle que hay esta promesa de parte del Señor. Y el apóstol Pablo sabía que había sido apartado. Mire, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Y mire, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre, aleluya, en memoria. Así que, hermanos, usted y yo necesitamos estar convencidos de que quien nos llamó fue nuestro Señor. Dice, nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Y Pablo también, esto fue en el Antiguo Testamento, Isaías. Y Pablo repetía estas palabras sabiendo, hermano, que era Dios que lo había llamado. Mire, el 15 dice, pero cuando agradó a Dios, fue a Dios que agradó. Aleluya, si hoy usted, hermano, nació y tiene vida y recibió al Señor, fue porque a Dios le agradó. A Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia. Es una bendición, hermano. Siéntase bendecido de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que usted fue apartado. No importa la situación que esté viviendo en este momento, de desánimo, hermano, si hay algunos hermanos que están en esa condición, déjeme decirle que fue Dios quien te llamó. Y el Señor te necesita. Aleluya. Y precisamente son estas palabras. También otro aspecto importante que podemos ver allí fue que, en medio de las experiencias de Pablo, hermano, fue que él fue obediente. Aleluya. Obediente a la visión celestial. Pablo estaba seguro de que había sido apartado para el Señor, tenía una comisión. Sin embargo, todos sabemos que, el Señor nos mostró cómo Pablo anteriormente era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor a aquellos que invocaban el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, de camino a Damasco él tuvo esa experiencia donde el Señor se le apareció, lo derribó con esa luz, hermano, lo dejó hasta ciego físicamente por un tiempo. Lo derribó, eso tiene mucho significado, pero aquí lo más importante es que cuando él escuchó la voz de su Señor, hermano, él no fue rebelde a esta visión. Vamos rápidamente a Hechos 26:13, donde el apóstol está relatando su conversión
y allí tuve esa experiencia. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor nos mostró algo muy importante. Aquí Pablo, llamado Saulo antes, iba en contra de la voluntad de Dios. Él pensaba que era uno, ¿sí? Estaba en medio de ese sistema religioso donde se practicaban ciertas cosas, creían que agradaban a Dios actuando de esa manera cuando Dios había dado una transición ya hace mucho rato y el pueblo judío quedó allí detenido en su sistema religioso y no creyó en Jesús como Salvador, se quedaron ahí detenidos. Pablo estaba en ese ambiente religioso pensando que así agradaba a Dios. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor pudimos ver que él fue derribado, pero también oyó y obedeció, aleluya. Aquí el principio es que obedeció. ¿Cuánto necesito, hermano, obedecer a la voz de nuestro Señor? La importante es tener un encuentro, hermano, diario con el Señor para escuchar su voz y obedecer. Porque aquí el Señor le estaba diciendo a Pablo que duro te es dar coces. Es decir, ya el Señor nos explicó qué es coces. Coces es golpear, ¿sí? Contra el aguijón. El aguijón era una lanza con una punta de metal, hermano, precisamente para encarrilar a los bueyes, para llevarlos a arar y no se salgan y no se queden ahí achantaditos. Bueno, ahí, sino que esta vara, si usted se comienza a dar con esta lanza, que es de hierro, con una punta afilada, pues se hiere. Entonces, Pablo, cuando estaba en esa actitud religiosa, en ese ambiente religioso y con esa actitud creyendo que hacía las cosas para Dios, lo que estaba yendo era en contra de la voluntad. Aquí el principio, hermano, es necesitamos un encuentro diario con el Señor, un encuentro para que usted y yo no estemos yendo en contra de lo que el Señor está haciendo en el tiempo presente. Gracias al Señor por este ministerio que nos ha dado, tenemos nuestros apóstoles, hermanos, y es allí donde usted y yo necesitamos tener una actitud de más bien no ir en contra, sino más bien de unirnos, de ser esos cómplices como el Señor nos mostró, como Timoteo era cómplice del apóstol Pablo, y así el Señor pudo hacer maravillas, hermanos, con la iglesia, edificar a los santos, y es lo que el Señor quiere producir en nuestras vidas. Entonces, ahí vemos cómo el sistema religioso, hermano, va en contra de la voluntad de Dios. Que el Señor nos limpie. Usted dirá, hermano, ¿hay religión? Sí hay religión en este corazón. Vamos a limpiarnos todos los días, porque pensamos tal vez que no hay, pero sí hay. Aquí lo importante es limpiarse todos los días, lavarse y ver, hermano, que la dirección que estamos recibiendo, esa es la dirección que nos lleva, hermano, a ser uno con el Señor. Vamos a ser fiel, vamos a obedecer. En la obediencia, hermano, está la bendición, mientras que si no obedecemos nos estamos estrellando con esta lanza contra la voluntad del Señor, hermano. ¿Y qué pasa? Nos herimos. El Señor quiere que nos calmemos, hermano. Más adelante vamos a mostrar cuáles son esos principios que necesitamos tener, hermano, para no caer en ese estado religioso que nos lleve, hermano, a ir en contra de la voluntad del Señor, porque el Señor te necesita, nos necesita a nosotros, amén. Entonces usted fue apartado, hermano, por el Señor antes, desde el vientre de su madre, desde las entrañas, pero con un propósito de ir a favor de la voluntad del Señor. El Señor te necesita, nos necesita para ir siendo uno, a favor de la voluntad del Señor y no en contra. Entonces el principio es obedecer, amén. En Efesios 3:3 podemos ver cómo era la actitud del apóstol Pablo referente a la voluntad del Señor. Amén. Dice así, 3:8, dice, así a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo estaba convencido, hermano, y por eso se unió al Señor, y el Señor pudo hacer muchas grandes cosas con él, hermano, a favor de la edificación del cuerpo de Cristo. Y la elección del apóstol Pablo, aquí vemos que él prefirió, hermano, ser perseguido, prefirió ser obediente,
hermano, y no golpearse contra el aguijón, como ya el Señor nos los mostró. Señor, hoy estamos, con respecto a Efesios 3:8, muestra la necesidad que tiene, hermano. ¿Por qué ir a favor de la voluntad del Señor? Ir alineados, porque el Señor necesita administradores, como el Señor nos mostró, administradores de esa riqueza. Son tan abundantes, hermanos, que hay cabida para todos nosotros. Aleluya. Aquí no hay riquezas agotables, son inagotables. Por eso te necesita, hermano, me necesita a mí. Pero, ¿cómo nos necesita? Alineados a su voluntad. Amén. Entonces, qué bendición. Aquí podemos ver cómo es el corazón del Señor amplio para todos nosotros, hermano. Por eso vamos a limpiarnos de toda cosa, hermano. Así como el apóstol Pablo se sacudió, buscó la comunión, hermano, y avanzó. Aleluya. Ese es el camino. Otro aspecto importante que podemos encontrar aquí en las experiencias de Pablo es que él consideró todas las cosas como pérdida, hermano, para ganar a Cristo. Fue en ese encuentro que Dios se le reveló a Pablo y al tener la revelación de Cristo, quién era, el valor inmensurable, hermano, de Cristo para Pablo, hermano, eso lo llevó a dejar de lado lo que él consideraba antes como ganancia, como mayor cosa. Cuando él vio que Cristo era superior a todo, vio lo demás como basura, ¿sí? En esa dimensión. ¿Cuánto vale la basura? Nada. Cristo, hermano, es valioso, pero Cristo se reveló a él. Es esa actitud que debemos tener todos los días también, hermano, de que Cristo se revela en nuestras vidas para que tengamos esa actitud. ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque Pablo creció en este ambiente religioso, un ambiente donde él podía no solamente desempeñar un servicio a Dios basado en ese ambiente, sí, religioso, sino también poder lucrarse lucrarse y también recibir admiración, ese favor del pueblo. Todos sabemos cómo se mueve el sistema religioso en cuanto a esa parte. Sin embargo, él vio, hermanos, cuando Cristo se le reveló, él dejó todo eso. Su realización personal, no solamente en la obra del Señor, sino también su realización personal a favor, hermano, realización personal en cuanto a este sistema, ¿no? Porque él se realizó, hermano, de verdad, como esa palabra que se llama mucho, realización personal. Tuvo esa realización personal, pero, hermano, en una causa mayor, en una causa, hermano, donde Dios paga, Dios mío, Jesucristo, el pago es supremo, es el galardón, es el reino, y por eso Pablo no escatimó y se entregó a favor de la obra del Señor. Y este es el corazón que el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo, un corazón con mucha pureza, hermano, no buscando fama, no buscando admiración, y por eso él renunció a todo eso, hermano, para más bien ser perseguido, para ser injuriado, maltratado, por causa, ¿sí?, de Cristo, la iglesia, por causa del evangelio. Hermano, esto es una lección que solamente en el Espíritu, solamente cuando Cristo se revela a nosotros, podemos tomar ese camino de cruz, un camino donde sabemos que el sistema está en contra, Satanás está en contra, y no es fácil. Si usted está en el sistema, no va a tener esas oposiciones. Pero Pablo sabía que iba a tener esta oposición, hermano. Sin embargo, él decidió seguir a Cristo. Aleluya. No le importó sufrir todo lo que vamos a ver, hermano, porque él sabía que el pago era mayor. Aleluya. Entonces, que Cristo se revela en nuestras vidas, hermano, porque hoy en nuestra práctica, cada uno tiene un rol que está desempeñando, ya sea de tiempo completo o algunos están trabajando, hermanos, pero aquí el principio es, tenemos esa actitud de Pablo de dejar las cosas, de tomar las demás cosas por basura, es decir, de que nuestro objetivo, nuestro sentido de vida sea el Señor y agradarlo a Él y prepararnos, hermanos, para su venida. Dios necesita trabajar esto en mi corazón, yo sé que también en el suyo, pero este es el principio que el Señor nos está mostrando aquí, hermanos, porque hoy hay una necesidad en la obra del Señor. Está necesitando administradores, y ese administrador es usted y soy yo. Amén. Créalo así. Escribe en el chat.
Yo he sido llamado para ser un administrador de las riquezas inescrutables de Cristo. Aleluya. Yo soy ese administrador. Sin embargo, muchas veces, a pesar de que tenemos este llamado, hoy en las cosas prácticas nos damos cuenta que nos falta tener más revelación del Señor, porque hay algunos servicios sueltos, hay muchas carencias, hermano. La mies es mucha, pero los obreros son pocos y el Señor te está necesitando. En el servicio de la música, en el servicio de los niños, en el servicio, hermano, de la obra extralocal, el servicio del sector, hermano. Dios te está necesitando como un administrador. Reciba esta invitación de parte del Señor, que usted es ese administrador. Amén. Pero ahí el camino, ¿qué es? Buscar la comunión. Como Pablo fue, buscó la comunión, recibió la dirección, hermano, y no fue rebelde, sino que fue obediente. Aleluya. Entonces, hermano, hoy hay muchas cosas que nos están deteniendo. Hay cosas que de verdad son basuras, pero están teniendo mayor relevancia que nuestro servicio al Señor. Amén. Si el Señor te dio un empleo, si el Señor te dio un negocio, si el Señor nos dio una fuente de subsistencia, hermano, en donde recibimos ingresos. Hoy tenemos algo muy precioso, hermano. Hoy estas nuevas generaciones están teniendo la oportunidad de formarse. Hay muchos jóvenes ya universitarios, profesionales. Pero ¿para qué el Señor nos ha dado todo esto, jóvenes? Para que esto que el Señor nos ha dado, esta formación, es para el servicio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Si tomo esta bendición que el Señor me ha dado, amén, y que estas bendiciones también las hemos recibido, hermano, por la misericordia del Señor, por la fidelidad de nuestros padres, ¿sí?, que hoy recibieron al Señor, se entregaron, hermano, y el Señor bendijo a nuestros padres, pudimos estudiar, pudimos formarnos, hermano. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto, jóvenes? ¿Sí? De ponerlo a los pies del Señor. Aleluya. Amén. Pablo, hermano, fue el mejor en todo, pero todos esos talentos que el Señor le dio, esa formación, los puso a favor del cuerpo de Cristo para edificarlo. Jóvenes, el Señor está necesitando. Hoy el Señor está dando muchas experiencias de colportaje dinámico, de servicio a los jóvenes, todo lo que el Señor está haciendo, el servicio extralocal. El Señor te necesita. Busca la comunión y yo sé que el Señor te va a ayudar para que tú seas encarrilado y alineado en esta visión, porque el Señor necesita de tus dones y tus talentos. Amén. Otro punto muy importante, hermano, es que Pablo defendió la verdad del Evangelio. Aquí vemos una experiencia del apóstol Pablo en la iglesia con los Gálatas, una iglesia que fue levantado con mucho sudor, sufrimiento, sacrificio. El apóstol Pablo fue apedreado, fue ultrajado. Todo vemos allí en su relato cómo sufría cada vez que levantaba una iglesia. Hermano, no solamente en el interior, ¿sí?, sufrimientos interiores, sino exteriores también. Vemos cómo por causa de una enfermedad, Pablo predica allí. Los hermanos, cuando recibieron, hermano, este evangelio, fue una alegría. Recibieron al apóstol Pablo como a Cristo mismo. O sea, eso es, hermano, un estado maravilloso de que los hermanos, cómo los hermanos deben estar. Ver a los hermanos, ver a sus apóstoles como a Cristo mismo, hermano, es una estima mayor. Ese es el corazón que debemos tener para con nuestros apóstoles. Atenderlos, hermanos, nuestros hermanos que nos sirven, que están allí, hermanos dispuestos, se entregan a cuidarnos, a edificarnos. Esa debe ser la estima que yo debo tener para con las personas, los hermanos que Dios está usando, que van enfrente de nosotros, hermanos. Ese debe ser el principio, ese es el principio que el Señor nos está allí transmitiendo. Estimarlo como a Cristo mismo. Sin embargo, ese sentimiento cambió. ¿Por causa de qué? Muchos hermanos judíos, muchos judíos recibieron al Señor, fueron salvos, sin embargo traían todavía arraigada la tradición judía, el judaísmo, hermano, ¿sí?, de guardar y practicar la ley. Entonces no había pureza en cuanto a esa salvación. Están mezclados con esa parte religiosa, y esa parte religiosa los llevó a llevar
un evangelio diferente a los hermanos de Gálatas, porque ellos comenzaron a perturbar. Perturbar es allí, hermano, desordenar lo que ya estaba colocado, las bases fundamentadas. Los Gálatas recibieron ese evangelio con mucha alegría, tenían, hermano, un sentir hermoso, estaban creciendo. ¿Qué pasó? Aquí hay dos lecciones que debemos atender, ¿sí? Los Gálatas, por ser rápidos, por ser, hermanos, inconstantes, las características que el Señor nos mostró allí, escucharon, dieron sus oídos a ese evangelio diferente, no fueron fieles a lo que el Señor les llevó a través del apóstol Pablo. Seguramente el apóstol Pablo les advirtió, no escuchen otra cosa que sea fuera de la economía de Dios. Todo aquello que vaya en contra, de que no se alinee a la economía de Dios, no presten atención. Entonces, ¿qué pasó? Los Gálatas atendieron eso. Y el resultado, ¿cuál fue de atender una enseñanza diferente? Fue que su sentimiento, su postura cambió con respecto al apóstol Pablo. No solamente detuvieron su salvación, ese proceso, ¿no? Ese proceso de crecimiento y madurez alineados, ¿sí?, a la voluntad del Señor. Pararon, mire, primero pararon. Y el otro aspecto que vemos allí es que el sentimiento con el apóstol Pablo cambió. Ya lo veían como un enemigo. Y ya tener un sentimiento de que alguien es un enemigo, hermano, es porque uno piensa que le va a hacer daño. Entonces, hermano, ¿hasta dónde este hablar diferente, esta doctrina, esto que vaya en contra de la voluntad, nos puede causar? Por eso, hermano, aquí el principio es, como iglesia, no prestar atención a hablar diferente. Ese hablar que no se alinee a la economía de Dios, que no sea conforme, ¿sí?, a lo que el Señor nos está dando hoy, hermano. Por eso, vamos. Mire, es cierto que hoy, por medio de la tecnología y tantos medios de comunicación, tenemos acceso a mucha información, es cierto. Mire, a pesar de todo eso, el Señor también ha ampliado, ¿sí?, en este ministerio la abundancia de la riqueza. Hoy, a través del Instituto Vida para Todos, usted tiene, hermano, Jesucristo. Lo que pasa es que nos falta más formación allí. Hay que mirar cómo también formamos a muchos hermanos que de pronto no saben cómo atender esta aplicación, porque allí en esa aplicación y en el canal de YouTube del Instituto Vida para Todos tenemos palabras alineadas a la economía de Dios en todos los aspectos. Aquellos que estén sufriendo de ansiedad, no se ponga a escuchar otra cosa. Ahí hay mucho material de los hermanos que están alineados a la economía de Dios para tratar ansiedad, depresión, problemas familiares. Solo que nos ha faltado promover más esto. Esa es la tarea que tenemos, pero hermanos, no busquemos escuchar otras cosas que no se alineen a la economía de Dios. A veces sí necesitamos una palabra para atender el tema de la ansiedad, pero allí los hermanos han colocado estos mensajes con profesionales, hijos de Dios, alineados a la economía de Dios para tratar esos asuntos. Entonces, hermanos, mire, se lo decimos porque no queremos que usted detenga, hermanos, el proceso que lleva en el Señor de crecimiento y madurez, y no más bien, no se dé cose, no golpee contra la voluntad del Señor, porque ¿qué pasa cuando nos golpeamos con esa lanza puntuda? Hermano, nos herimos. Y Dios no te quiere ver herido, no me quiere ver herido a mí, hermano, sino, aleluya, feliz, amén. A pesar de que hay tribulaciones, como el apóstol Pablo, el Señor nos mostró, pero él era feliz. Sí, era maltratado, pero él sabía y estaba seguro que el galardón era mayor, aleluya. Él ya no resistía más a la voluntad del Señor, sino se unía, recibía situaciones de sufrimiento, pero era feliz. Y yo quiero tener esa experiencia de sentirme feliz a pesar de que hay cansancio, muchas veces no hay tiempo, estamos ahí, hermanos, con tanto ajetreo del día, pero cuando uno vaya a las reuniones, uno necesita sentir esa felicidad, aleluya, esa felicidad que valió la pena ir cansado de una reunión y disfrutar, hermano, de esa experiencia. Estoy colocando el ejemplo de orar por los intereses del Señor, de ver a los hermanos felices. Eso también necesita, hermano, estar en nosotros. Y eso es lo que pudo experimentar el apóstol Pablo. Entonces, ahí tenía el apóstol Pablo esa situación que los hermanos
dieron oído y lo que hicieron fue tener un sentimiento diferente. Por otro lado, había unos hermanos que perturbaban lo que Pablo, la obra que el Señor estaba haciendo a través de Pablo, y eran hermanos mismos de allí, judaizantes, es decir, hijos de Dios, pero mezclados con el sistema religioso, y lo que hacían eran daño a la obra. Entonces, cuando nosotros tenemos ese, hermano, no nos limpiamos de todas esas levaduras, de todo ese tema religioso que hay en nuestro corazón, sí lo hay, hermano, hacemos daño a la iglesia, hacemos daño al mover del Señor. Entonces, que el Señor nos lleve a limpiarnos de todas estas cosas para ir más bien a favor de la voluntad del Señor. Otro aspecto importante que podemos ver allí, que Pablo no negoció la verdad. Él pudo, al ver la condición de los Gálatas, de mirar, ¿cómo hago para ganarme el favor de ellos? ¿Será que les sigo hablando de tal manera para que ya me dejen de ver de enemigos, como enemigos? ¿Será que les hablo de la ley? Porque de la ley sé mucho. No, hermano, él no estaba buscando su interés. Él estaba allí, hermano, representando al Señor. Así le costara sufrimiento, desprecio, hermano, humillaciones. Él no negoció la verdad. Ese es el principio que debemos tomar allí. Debemos defender la verdad. Claro, no estamos aquí para ser orgullosos con esto, no, pero sí necesitamos tener una postura, hermano, de defender esta verdad, hermano, así las situaciones no sean favorables en el momento. Pero con el tiempo el Señor, hermano, se mantendrá esa antorcha allí, ¿sí? Para que termine hasta que el Señor venga por segunda vez, porque esa verdad es la que edifica el cuerpo de Cristo. Amén. Otro punto que podemos ver allí, hermano, es que Él soportó todas las cosas por causa del Evangelio. Aquí en 2 Corintios 4:6, vamos a leerlo rápidamente. 2 Corintios 4:6. Oh, Señor Jesús, amén. Dice así. Señor Jesús, 2 Corintios 6:4, perdón. Y dice, antes bien, mire, nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Aquí vemos el apóstol cómo mostraba, cómo se presentaba como ministro. Hermanos, con pureza, amén, con desvelo, con azote, pero él sabía para quién, porque sufría, sabía, estaba consciente de que a pesar de que sufría todo esto, lo hacía, hermano, para agradar a su Señor, amén, y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, en medio de toda esa situación donde había, en cuanto a la iglesia de Gálatas, por ejemplo, ahí vemos cómo estaba degradado. Aquí lo que queremos ver es que él soportó todo esto con un corazón sincero, con un corazón puro. Él no estaba allí para hacerle trampa a los hermanos, es decir, llevar un evangelio con trampa para ver qué beneficio, hermano, podía sacar de los hermanos. No, él presentaba el evangelio con pureza. Él ahí no estaba presentando el evangelio para comerciar con el evangelio, para sacar una ventaja. Y ese es el principio que debemos tomar nosotros. No estamos aquí, hermano, para sacar provecho de nadie. No estamos aquí. Y estas palabras que usted está recibiendo no es con todo, hermano, no lo estamos haciendo, hermano. Que el Señor nos guarde, el Señor es testigo, lo hacemos es para que usted pueda y yo avanzar, crecer, hermano, ser alentado. No lo hacemos con doble intención, lo hacemos es porque de verdad nos interesa, hermano, su progreso espiritual, amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo no estaba allí, el principio que era para, no presentaba el evangelio para mirar qué beneficios sacaba de los hermanos y de las iglesias, ni para sus proyectos personales. Ese es el principio que el Señor nos está enseñando. Mire, hoy hay muchos hermanos, muchos aparentemente siervos de Dios que comercian con la palabra, que se valen, hermanos, de ese conocimiento que tienen,
teológico para sacar provecho. Pero el Señor, si algo nos ha dado aquí, hermano, con todos los errores que tengamos, hermano, que sí los tenemos porque somos humanos, lo hacemos con toda la pureza. No estamos aquí para mirar, lo estamos haciendo, no pasamos el evangelio, no transmitimos estas palabras con dobles intenciones, sino porque nos interesa su progreso espiritual. Otro asunto, ahí en Tesalónica habían hermanos muy pudientes, hermanos que tenían alta posición, que tenían riquezas materiales. El apóstol Pablo estaba allí y no los trataba diferente. Porque aquí está don fulano, aquí sí lo soporto todo, puede hacer esto, puede hacer aquello. No, hermano, él trataba a los santos, no importa la posición social que tuvieran los hermanos, sea estrato 0, 1, sea estrato 7, el apóstol Pablo los trataba de la misma manera, aleluya. Eso muestra, hermano, la pureza del corazón del apóstol Pablo. Si había que tratar, si había que amonestar a los ricos, lo amonestaba, como lo hemos visto en varios escritos del apóstol Pablo. Si había que amonestar a ese hermano que se ganaba 2,000 pesos al mes, a ese hermano lo amonestaba, porque le interesaba era que toda la iglesia pudiera progresar espiritualmente, prepararse, hermano, como la novia, no importa la condición social, no importa. Ahí el interés era la persona, amén. Entonces ese es un principio que podemos, hermanos, que nos inspira a seguir avanzando en lo que el Señor nos ha dado. Otro punto importante era que él no buscaba, cuando en la obra, hermano, no buscaba la gloria ni la fama, sino por el contrario, se presentaba como siervo. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 2:6. Como siervo. Pudiendo, hermano, aprovecharse, el apóstol Pablo no lo hizo. Pudiendo, no que tenía el permiso, ¿no? En asunto de aprovecharse, porque esto no es el camino del Señor, no es el principio. Era que en el sistema religioso usted sí se puede aprovechar de eso. Pero aquí no, hermano, aquí no, aquí estamos, es más bien para que la cruz esté, hermano, vivamos ahí en la cruz. 1 Tesalonicenses, Señor Jesús, 2:6, dice, el 5, mire, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, es decir, palabras que puedan agradarle al oído, dice, lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Antes ni buscamos gloria de los hombres, mira, no buscaba gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como a la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, estos son los principios que podemos extraer de las experiencias de Pablo. Otro asunto muy importante que vimos allí fue que a pesar de que el apóstol Pablo, en medio de la comisión que el Señor le dio, ya el Señor nos mostró que fue encarcelado 2 veces. En el primer encarcelamiento tuvo más libertad, estuvo menos restringido, más cómodo, porque estuvo en una cárcel, en una casa con prisión domiciliaria. En el segundo encarcelamiento, cuando él sale del primer encarcelamiento, seguramente salió con esa libertad condicional. Sin embargo, aquí lo que queremos es traer, hermanos, que a pesar de las dificultades, el apóstol Pablo no paró, no detuvo, hermano, esa comisión, fue fiel a la comisión que el Señor le entregó, y a pesar de las adversidades, como el Señor nos va a mostrar allí, el apóstol Pablo no paró. Y yo quiero tener ese mismo sentido del apóstol Pablo, es decir, las situaciones van a venir de cualquier tipo, familiares, económicas, ¿sí? Con la iglesia, eso es normal, hace parte del proceso de la formación. Aquí nosotros no tenemos estas persecuciones exteriores, estamos en un ambiente diferente, recordemos, en la última hora, en donde el sol está bajito, ya el asunto no es exterior, el asunto más interior, esas luchas interiores que tenemos con esta vida de alma que no quiere saber nada del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo estaba, hermano, bajo una presión bastante difícil de persecución exterior. Mire, aquí el Señor nos mostró cómo Nerón, hermano, lo apresa nuevamente, precisamente por lo que él hizo. Quemó a Roma, hermano, se dice que quemó a Roma para tratar de restaurarla y con el propósito de
de que su ego se inflara, decir que se restauró con mucho mejor que antes, pero le salió las cosas como no eran y más bien perdió popularidad. Nerón allí, solamente una pequeña porción de la ciudad se salvó, y entonces él tenía, como era político, bajó su popularidad de gobierno, él buscó culpable. Allí colocó a los cristianos como carnada, como culpable, hermano, y ahí comenzó la persecución, y el apóstol Pablo, por ser líder del evangelio, ¿sí?, de los cristianos en cuanto a la predicación, fue uno de los que también fue apresado, y ya en unas condiciones bastante deplorables, unas condiciones bastante difíciles. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, hermano, a pesar, mire, de que fue apresado injustamente, calumniado, golpeado, pasó hambre, seguramente tantas cosas que no podemos ver allí, el apóstol Pablo siguió fiel. Yo quiero esto, hermano. ¿Por qué el Señor nos muestra todo esto? Porque, hermano, ese es el corazón que debemos tener. Esa es la actitud que debemos tener de ser fiel. Van a venir situaciones de enfermedad, de económicas, sí, eso hace parte. Cuando el Señor lo permita, eso va a llegar. Situaciones también de desgaste físico. Algunos hermanos están trabajando, pero también están sirviendo al Señor. No es fácil hacer estas dos labores porque a veces también uno quiere descansar. Pero hermano, no debemos desistir. Debemos ser fieles a la comisión que el Señor nos dio. El apóstol Pablo estaba viviendo situaciones difíciles. Tanto así que muchos aquí, hermano, no solamente fue apresado, fue perseguido, sufrió sufrimiento de todo tipo, también fue abandonado. Eso fue una porción que me tocó mucho. Estaba en soledad, hermano. Él pudo simplemente, hermano, meterse en una depresión con todo esto, hermano, humanamente, y quedarse allí y decir, renuncio. Tenía todas las condiciones que lo llevaban a tener una actitud así. Usted y yo no hemos pasado ni siquiera el 1% de todo esto, pero el apóstol Pablo estaba seguro quién lo había llamado. Él sabía que este cuerpo se estaba desgastando ya, pero la corona que venía era grande, mayor, hermano. Y él sabía que el tiempo, por eso él decía en Romanos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Seguramente cuando intentaba venirle una situación, un sentimiento de depresión, porque tuvo las condiciones para hacerlo, él se alentaba, se animaba con la palabra, aleluya. Señor Jesús, no voy a desistir, voy a avanzar. Oh, Señor Jesús, ayúdame, Señor. Oh, claro, hermano, tenía que hacerlo, si no, ¿cómo pudo avanzar con todo esto? No solamente con la mente, esto no era con la mente, era con el ejercicio del Espíritu, aleluya. Y es lo que hoy necesitamos nosotros, ejercitar nuestro espíritu para vencer todos esos sentimientos que se nos vienen por causa de los sufrimientos y otras adversidades que muchas veces vienen, pero también es para probarnos, para mirar nuestra fidelidad con el Señor. Entonces, gracias al Señor, que el apóstol Pablo estaba seguro, fue perseguido, sufrió, fue aprisionado, fue abandonado, fue calumniado, pero hermano, peleó, que ese es el último punto con el que queremos cerrar, peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Aleluya. Cerramos con este versículo en 2 de Timoteo 4, de 6 a 7. Oh, Señor Jesús, amén. Señor Jesús, 2 del 4, capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy, mire, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Hermano, saber que uno va ya a la pena de muerte es para que uno no quiera saber nada de nada. El apóstol Pablo lo escribió porque sabía que él tenía una esperanza mayor, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Eso parece unas palabras sencillitas escribirlas, hermano, pero tener conocimiento que uno lo van a matar, ahí lo iban a matar. Eso es para uno echarse a morirse antes de que le pase lo que le vaya la condena, la sentencia. La sentencia era muerte aquí. Nerón quería, hermano, matarlo, echarle la culpa a alguien para una cortina de humo, para que él pudiera otra vez levantarse.
Pero también el Señor nos mostró algo allí, que era también, el Señor permitió todo eso para darle descanso al apóstol Pablo de tanto sufrimiento, vean, una cosa que uno no entiende, pero bueno, era el arreglo soberano del Señor, pero Pablo sabía que iba a ser sacrificado y no se puso a decirle, bueno Señor, yo que te he sufrido, he hecho, no Señor, él sabía que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, a pesar de que iba a ser sacrificado. Sin embargo, por eso pudo decir el versículo 7, dice, estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, he peleado la buena batalla, peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Amén. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Aleluya. Iba para eso, iba para ser sacrificado, pero él decía, pero, aleluya, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, hay esperanza para nosotros. Esto es un tiempo donde estamos en la última hora, donde podemos, hermanos, disfrutar más de este evangelio, disfrutar de lo que el Señor nos dio. Vamos a ser fieles, no vamos a prestar oído a otras cosas, no vamos a detener lo que el Señor comenzó en nosotros, esta obra, esa operación del Espíritu Santo, hermano. Vamos a ser fieles, vamos a buscar la comunión, vamos a unirnos a nuestros apóstoles, vamos a ser cómplices en lo positivo, hermano, porque el Señor está necesitando de estos administradores en este tiempo presente, y usted es un administrador de este tiempo presente. Amén. Vamos a unirnos, vamos a ser cómplices en este aspecto positivo, vamos a ser uno. Hay muchas cosas que hacer, hermano, hay mucho que atender en la obra y el Señor te necesita. Por eso son estas palabras de ánimo, hermano. Levántese, avance, invoque el nombre del Señor. No sé cuál sea la situación, pero el Espíritu está dentro de usted y el Espíritu lo puede levantar, hermano, y lo puede dejar en una condición donde usted pueda ser útil en las manos del Señor, como lo fue nuestro apóstol Pablo. Vamos a unirnos a todo lo que el Señor está haciendo a través de los apóstoles en el tiempo presente. Hay muchas herramientas en las que podemos nosotros participar. Está el colportaje dinámico con los jóvenes, están, hermanos, los diferentes servicios que el Señor nos ha dado en la iglesia. Hay muchas cosas, ahí está la obra extralocal, está, hermano, todos los servicios. Quisiéramos permanecer más tiempo aquí, hermano, pero aquí lo importante es que usted levántese. Vamos a avanzar porque el Señor te necesita. Usted es un administrador del tiempo presente y el Señor cuenta contigo. Jesucristo es el Señor, hermano. Vamos a avanzar. Amén. El Señor me los bendiga. El hermano Yuri ya va a dar unos anuncios, hermanos, que es en unos minutos. Amén. Aleluya, santos, gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Qué palabra tan preciosa, tan rica. Cuando rumiamos más y más la palabra del Señor, más vida, más luz ganamos para así poder avanzar. Vamos a dar unos cortos anuncios para toda la iglesia. Son encargos del Señor, amén. Unos anuncios muy cortos. Este viernes, el Señor nos espera a todos en la reunión ministerial por el canal de la iglesia, YouTube, 7 en punto de la noche, para seguir recibiendo la luz de la palabra profética, que es la que nos alumbra en medio de tanta oscuridad para seguir hacia adelante, seguir hacia esa meta que es el reino. Entonces este viernes, amada iglesia, Dios espera a usted y a toda su familia. Vamos a hacer eso, que propagan esta noticia de buenas nuevas en los WhatsApp del sector. Vamos todos en el Señor a mandar mensajes de vida. Hermano, el viernes, la cita con el Señor, 7 en punto, la reunión ministerial, donde recibimos la palabra profética, que es como una antorcha en medio de la oscuridad. Hermanos, a las 7, vuelvo y repito, en punto el viernes, Dios espera a toda la iglesia conectados en el canal de la iglesia por estos medios para seguir disfrutando de la riqueza de nuestro Señor Jesucristo, que está en su palabra. Este sábado seguimos orando por el matrimonio de nuestros amados hermanos Leví y Glisa.
Aleluya, hermanos, estos jóvenes preciosos que se unen para amar, servir al Señor lleno del Espíritu y para conformar una familia que va a ser columna en la iglesia. Van a ser felices porque ellos están conectados a la fuente, a la felicidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a orar mucho, mucho por este evento que es del Señor, esta unión que es del Señor. El sábado a las 5 de la tarde comienza ese ágape. Ellos se casan el viernes por lo civil, pero el sábado es el ágape. Y vamos unos hermanos de la iglesia en Valledupar y unos hermanos de la iglesia en Atanque a participar. Estos hermanos de la iglesia en Atanque de Valledupar, ellos representan a todos los hermanos de las dos iglesias de la región. Ya sabemos de que no podemos invitar 300, 400, 500 hermanos por la situación que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, mucha oración. Se va a transmitir por el canal de la iglesia. Esté pendiente. El sábado a las 2 de la tarde ya estaremos pasando el link, la información, porque la comunión comienza, matrimonio a las 5, pero a las 6 en punto comienza la transmisión, 6 de la tarde. Amén. Mañana jueves, la reunión preciosa que Dios le ha dado a todas las santas de la iglesia, Red de Cuidado. Es una reunión donde las hermanas están disfrutando la palabra del Señor, palabra profética, una palabra de la economía de Dios abrazada por el Padre. Cuánta bendición, cuánta luz, cuánta edificación. Hermanas, el enemigo no quiere que nosotros estemos conectados al Señor, alineados nuestra voluntad, nuestro corazón al Señor. Él va a impedir que hagamos todo lo que Dios nos ordena en la iglesia. Esta reunión es preciosa, las hermanas están peleando, son unas guerreras, están allí unidas al Señor. Y mañana jueves el Señor espera a los sectores que tienen la cita con el Señor para que sigan allí disfrutando de esta palabra tan rica que Dios le está dando. Amén. Aleluya, santos. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa palabra, hermano, que nos ha dado la palabra profética. Hemos terminado ya el primer tomo del estudio diario que está basado en 1 y 2 de Timoteo. Título general, hermano, de la serie La Iglesia Columna y Base de la Verdad. Ya comenzamos esta semana el segundo tomo. Es el amor y la misericordia y la gracia del Señor para con todos nosotros. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra y pidiéndole que la palabra que ha enviado, hermano, por medio de su profeta, de los apóstoles, haga el efecto para lo cual el Señor la ha traído a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra, Señor, que hemos rumiado en esta noche para ganar más luz y más vida y así tener una dirección clara, Señor, una visión clara hacia dónde vamos. Sigue hablándonos, Señor. Necesitamos cada día más de tu hablar. Señor, cada día haznos pobres en espíritu, sencillo y humilde, para recibir todo lo que nos estás dando y juntos, invocando tu nombre, practicar. Gracias, Señor, por estas dos cartas que has abierto a la iglesia para que practiquemos, tomemos todos estos principios, toda esta revelación de la palabra profética y juntos podamos ser edificados y avanzar. Bendice a la iglesia, guarda a la iglesia, Señor Jesús, a todos los santos, prospéranos cada día más en todos los aspectos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Por último, los jóvenes, la actividad de los pasteles. El viernes en la noche, ellos van a estar ya distribuyendo una parte de los pasteles y el sábado de 6:30 hasta las 8:30 la otra parte. Entonces, gloria al Señor. Seguimos orando por todos los asuntos de la iglesia. Muchas bendiciones para todos los santos. Amén. Él dirá, pues ya todo lo habló. A quien en Jesús el refugio alcanzó. No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza sentiré.